Maseje Nedarim Daf Nun Bet Amud Aleph 52a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Hanoder min halab mutar bakum Rabbi Yossi oser. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de la leche. Dice la Mishnah, tiene permitido tener provecho del suero de la leche. Del suero de leche, aunque es un derivado, pero el suero de leche no es lo mismo que la leche. Sin embargo, Rabbi Yossi dice que está prohibido. ¿Por qué? Porque el suero de leche es un derivado de la leche. Minakum mutar bejalab, una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del suero de leche, ¿sí? En ese caso no puede tener provecho del suero de leche, pero sí puede tener provecho de la leche. Abashaul omer hanoder minakvina asurba ben meluja utfela. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del queso, no puede tener provecho del queso, ya sea que sea salado o regular. Sigue diciendo la Mishnah: Hanoder min basar mutar barotev ubakifa Rabbi Yehuda oser. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de la carne. Dice la primera opinión, no puede tener provecho de una carne, pero sí puede tener provecho del líquido, ¿sí? Del caldito de la carne, e igualmente de los pedacitos de carne que quedan abajo de la olla cuando uno cocina, también. ¿Por qué? Porque normalmente cuando una persona hace una promesa que no va a tener provecho de la carne, se refiere a la carne en sí, no del líquido que bota la carne y no de los pedacitos de carne que quedaron pegados en la superficie de la olla. Rabbi Yehuda oser. Y Rabbi Yehuda dice que en este caso, cuando una persona prohibió sobre él la carne, tiene prohibido comer no nada más la carne, sino también el caldito y también akifá, que es lo que queda, los pedacitos chiquitos de carne que quedan en la olla. Discusión, básicamente. Y Rabbi Yehuda trae una prueba a favor de él. Amar Rabbi Yehuda, Maase ve'asar no Rabbi Tarfon be'etzim shenitashlo imo. Ambrulo, ken hadavar, ematai biznan sheyomar kunam basar ze alay. Shenoder min hadavar mitarev be'acher im yeshbo benoten ta'am asur. La Rabbi Yehuda dice, trae una prueba a favor mío, como una historia, que cocinaron un pedazo de un huevo con carne. Y fueron con Rabbi Tarfon y le preguntaron a Rabbi Tarfon que los huevos están prohibidos porque absorbieron del caldito de la carne. Vemos que el caldito, dice Rabbi Yehuda, como mi opinión, que también el caldito está prohibido. Sin embargo, viene Jajamim y le dice: no señor, de acuerdo, así fue la historia, pero la historia ya fue, de acuerdo, así fue la historia que se prohibió el huevo, pero ahí fue en un caso que la persona hizo una promesa que no va a tener provecho de este pedazo de carne específico. Basar ze alay, especificó que este pedazo de carne no va a tener provecho de él, de tal manera que ese pedazo de carne se convirtió en algo prohibido para él, y por lo tanto no nada más la carne está prohibida, sino todo lo que bota esta carne está prohibido, porque lo prohibió, eso específico para él y sus derivados, todo lo que sale. Sin embargo, en un caso que la persona viene y hace una promesa general, no va a tener provecho de la carne, pues el lenguaje general, según Jajamim, es de la carne y no del caldito, y tampoco de lo que queda en la olla, y por lo tanto en ese caso va a estar permitido. ¿Por qué se prohibió el huevo? Porque en esa historia Rabbi Tarfon prohibió el huevo porque el huevo absorbió del líquido de la carne, en un caso que la persona dijo no va a tener provecho no de la carne en general, de este pedazo de carne. Y por lo tanto, ya que tiene sabor, no se va a poder tener provecho. Sigue diciendo la Gemara: Hanoder min hayayin mutar betafshil sheyesh bo ta'am yain. Amar kunay miyayin ze shani toem venafale tafshil im yesh bo benoten ta'am hare ze asur. Dice la Mishnah, ¿qué pasa a una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del vino? Dice la Mishnah, puede tener provecho de un guiso que tiene sabor de vino. ¿Por qué? Porque cuando él dijo a una promesa que no va a tener provecho del vino, es vino. Normalmente cuando una persona dice no va a tener provecho de vino en general, es vino. Pero cuando es un guiso que tiene vino, aunque tenga un poco de sabor de vino, pero no es el vino, no es vino puro, por lo tanto está permitido. Sin embargo, si la persona viene y dice sobre un vino específico, no va a tener provecho de esta botella de vino, de este vino, ¿sí? Que hizo prohibido ese vino específico, ahí ya si tiene sabor de ese vino en el guiso, va a estar prohibido. ¿Por qué? Porque prohibió sobre él ese vino, y mientras que tenga sabor, pues tiene tam y está prohibido. Así dice la Mishnah. Dice la Gemara: Urminhu min ha'adashim asur ba'ashishim Rabbi Yossi matir. Dice la Gemara, no me cuadra lo primero que vimos en la Mishnah. Lo primero que vimos en la Mishnah fue, repito otra vez, el caso de una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de la leche, sí, de leche. Puede, según la primera opinión, tener provecho del suero de leche, aunque sea un derivado. Y Rabbi Yossi dice que ya que es un derivado, no puede tener provecho del suero de leche, porque dijo que no va a tener provecho de la leche, y el suero de leche es un derivado de la leche. Dice la Gemara, no me cuadra esto. ¿Por qué? Porque hay una Mishnah que vamos a ver más adelante, en página Nun Gimel Amud Bet, el próximo Daf, que dice lo siguiente: una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de las lentejas, ¿sí? No va a tener provecho de lentejas, adashim.
Dice la Mishnah, Asur ba'ashishim, y Rabbi Yossi permite. Si una persona hace una promesa que no va a tener provecho de lentejas, y de repente le ofrecen una comida de lentejas que están mezcladas con miel y fritas, ¿puede comer eso o no? Según la primera opinión, no puede, porque el hecho que, según Tanakama, Jajamim no puede, porque si ya dijo que no va a tener provecho de las lentejas, aunque habló en general, pues esto es una lenteja completa. Por lo tanto no puede tener provecho. Sin embargo, Rabbi Yossi dice que está permitido que tenga provecho de este guiso porque está frito con miel y demás cosas. No es lenteja pura, sino está mezclado con otras cosas. ¿Sí? Dice la Gemara, vemos que Rabbi Yossi opina que aunque la lenteja no sea un derivado, aunque no sea un derivado, sino sea la misma lenteja, ¿sí? Que está mezclada, un segundito. Sí, que está mezclada con miel y frito y no sé qué, el hecho que esté mezclado, Rabbi Yossi te dice que está permitido. Dice la Gemara, aunque la lenteja no cambió, aunque no es un derivado, es la misma lenteja. Dice la Kolshiken, entonces en nuestra Mishnah, aparentemente, que la persona hizo promesa de que no va a tener provecho de leche, y al final salió que suero de leche. Kolshiken que Rabbi Yossi, su opinión debería ser que está permitido. Sí, Rabbi Yossi más adelante dice que con las lentejas, cuando están mezcladas con miel, está permitido, aunque es la misma lenteja, pero el hecho que está mezclado con otra cosa está permitido. Kolshiken, en el caso de suero de leche, que es un derivado de la leche, no es la leche en sí, que va a estar permitido. Entonces, ¿cómo puede ser que en nuestra Mishnah mencionamos que Rabbi Yossi dice que en este caso está prohibido? Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara Lokashia. Marquiatre u marquiatre, beatre de banan. Caro le jalaba o le kuma. Beatre Rabbi Yossi le kumana mi caro le kuma de jalaba. Dice la Gemara, en verdad, la discusión en nuestra Mishnah que hay entre Tanakama y Rabbi Yossi es una discusión en general. ¿Sí? O sea, no es una discusión que tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita. Normalmente en Nedarim, como ya vimos anteriormente, vamos según el lenguaje y el entendimiento de todas las personas. Y por lo tanto, viene la primera opinión y dice, mira, cuando una persona hace una promesa que no va a tener provecho de la leche y después quiere tener provecho del suero de leche, está permitido. ¿Sabes por qué? Así opina Jajamim. Porque en el lugar donde vivían estos Jajamim, Tanakama, efectivamente a la leche le llamaban halab, le llamaban leche, y al suero de leche no le llamaban suero de leche, le llamaban suero. Y por lo tanto, cuando una persona me dice no va a tener provecho de la leche, pues es de la leche, se refiere a la leche, pero el suero que es otra cosa no, aunque sea un derivado. Sin embargo, en el lugar de Rabbi Yossi, también al suero, ¿cómo le llamaban? Suero de leche. Y por lo tanto, ya que se mantiene todavía el nombre de leche sobre el producto suero de leche, cuando la persona viene y hace una promesa que no va a tener provecho de la leche, incluye la leche y cualquier otra cosa derivada que siga teniendo el nombre de leche. Y por lo tanto, entonces Rabbi Yossi opina de que el suero de leche está prohibido. A diferencia del caso de Ashishim, por ejemplo, el caso de las lentejas, ¿por qué Rabbi Yossi permite? Porque ahí él hizo una promesa que no va a tener provecho de las lentejas. Pero cuando le trae la lenteja frita con miel, ya cambia el nombre, ya no sigue el nombre de lentejas, se convierte en vez de Adashim, Ashishim. Por lo tanto, ya que es otra cosa, pues obviamente está permitido en ese caso según la opinión de Rabbi Yossi. Entonces no hay contradicción entre las dos Mishnayot en la opinión de Rabbi Yossi. Sigue diciendo la Gemara, Tani hanoder min hejalav mutar bakum, min hakum mutar behalav. Min hejalav mutar bagvina, min agvina mutar behalav. Min arrote mutar bakipa, min akipa mutar barrote. Bimamar basar ze alay, asur bo, uvrot bo, uvkipo. La Gemara trae una baraita que dice alajot relacionadas con nuestra misión. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de la leche, puede tener provecho de el suero de la leche, como la primera opinión de nuestra Mishnah. Y si hace una promesa que no va a tener provecho del suero de leche, puede tener provecho de la leche. Sigue diciendo la varita. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de la leche, puede tener provecho del queso. Y si hace una promesa que no va a tener provecho del queso, puede tener provecho de la leche. Sigue diciendo la baraita. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del líquido, del caldito de la carne, puede tener provecho de los residuos de carne que quedaron en la olla, porque hizo la promesa que no va a tener provecho de ¿qué? Del líquido, pero los residuos sí. E igualmente viceversa, si una persona dijo que no va a tener provecho del residuo, de los pedacitos chiquitos de carne que quedan en la olla, en la superficie de la olla, no va a tener provecho de eso, puede tener provecho del caldito del líquido de la carne. Y por último dice la baraita, una persona que hace una promesa que dice este pedazo de carne específico no va a tener provecho de este pedazo de carne, ahí sí decimos que no puede tener provecho de ese pedazo de carne y sus derivados, o sea, el caldito y también los pedacitos de carne que quedan en la superficie, porque cuando especificó no va a tener provecho de este pedazo de carne, pues prohibió eso para él, se convirtió como un pedazo prohibido y por lo tanto él y todo lo derivado de él va a estar prohibido.
Y la Gemara a continuación trae una parte de la Mishnah que muchos omiten porque ya lo vimos en la Mishnah. Hanoder min hayayin mutar betafshil sheyesh bo ta'am yain. Amar kunam yain ze she'eni toem venafal letoj hatafshil im yesh bo ta'am yain harei ze asur. Es la última parte de la Mishnah. Una persona que hace una promesa, lo repito de todas maneras, una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del vino, puede tener provecho de un guiso que tiene sabor de vino, pero se hizo una promesa que no va a tener provecho de este vino específico y el guiso tiene sabor de ese vino específico, ahí sí va a estar prohibido porque, como mencionamos también antes, se prohibió este producto y todos sus derivados quedan prohibidos. Sigue diciendo la Gemara. La Gemara trae una Mishnah que dice lo siguiente. Hanoder min ha'anavim mutar bayain. Min hazetim mutar bashemen. Amar kunam zetim va'anavim elu she'eni toem asur bahem ubayotze mehem. Dice la Mishnah, una persona que hace una promesa que no va a tener provecho, León, de las uvas. ¿Sí? ¿Puede tener provecho del vino? Sí. Aunque el vino es un derivado, habló en general, no va a tener provecho de las uvas. Bueno, no puedes tener provecho de las uvas, pero el derivado de las uvas puedes. Igualmente de los olivos, aceitunas. Una persona que dice no va a tener provecho de los olivos, de las aceitunas. No puedes tener provecho de las aceitunas, pero sí puedes tener provecho de lo que sale de las aceitunas. ¿Qué es lo que sale de las aceitunas? Aceite. ¿Sí? Sigue diciendo la Mishnah. Sin embargo, si una persona viene y dice hago una promesa que no va a tener provecho de olivos o uvas estas y no las probaré, en este caso está prohibida de ellas, está prohibido que tenga provecho de estas frutas y adicionalmente de lo que salga de ellos también del derivado. Mira la Gemara y pregunta lo siguiente. Bai Rami Barjama, ¿elu davka o shenito em davka? En el último caso de la Mishnah, que mencionamos de que en ese caso está prohibido en la fruta y también de lo que sale el derivado, el caso es el siguiente, repito, cuando la persona dijo hago una promesa que no va a tener provecho de las uvas o olivos, estos y lo que no probaré. Aumentó dos palabras extras ahí, o mejor dicho, dos cosas extras. Estos dijo y también dijo que no probaré. La pregunta es ¿cuál de estas dos cosas es el causante de que se prohíba no nada más la fruta, sino también lo que salga de ella? Normalmente una persona dice hago una promesa que no voy a tener provecho de ¿qué? De la aceituna o de la uva. Aquí él dijo, hago una promesa que no va a tener provecho de la uva, de la aceituna, estos y no probaré. Se aumentó estos y también aumentó el no probaré. Y en este caso la Mishnah nos dice que está prohibido tener provecho de los frutos y también de lo que sale. ¿Qué es lo que causó la prohibición de que también está prohibido también el derivado? ¿Que dijo estos o que dijo she'eni toem? Dice la Gemara Isal Kadaatach elu davka she'eni toem la mali. Hakamash malan de afalgab de amar she'eni toem y de amar elu mitzir ve ilolo. Dice la Gemara, aparentemente, si tú me dices de que la palabra estos, elu, es el causante, ¿por qué necesitamos también añadir la Mishnah que la persona dijo que no probaré y no probaré? Si es suficiente el elu, si es suficiente la palabra que dice estos, de estos, ¿sí? Que especificó estos, y eso ya es suficiente para causar de que los derivados estén prohibidos, porque es necesario aumentar también las palabras shenito en que no probaré. Entonces, ¿qué me vas a decir? Que no, la Mishnah nos quiere enseñar que aunque dijo la palabra shenito aunque dijo shenito se dice elu, se queda prohibido, y si no, no. Aunque dijo shenito aunque aumentó al final que no probaré, se dice estos, efectivamente que prohibido, y si no, no. Pues si es así, vuelve la pregunta otra vez. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el lenguaje? También podemos decir al revés, ¿y por qué se tiene que decir shenito O sea, básicamente vuelve la pregunta, ¿cuál es el causante de que esté prohibido no nada más la fruta, el olivo, la uva, sino también el derivado? ¿Qué es el causante? ¿Lo que dice elu o lo que dice shenito Dice la Gemara, vamos a tratar de solucionar esta duda. Amarraba, Tashema, Kunam perot ha'elu alay, Kunam hem lefi, Asur bejilufeim ubigduleim, Habi yotzebaem, Mutar. La Gemara trae una Mishnah, que vamos a verla más adelante, en página 57a, que dice lo siguiente. ¿Qué pasa una persona que dice, escuchen bien el lenguaje, no voy a tener provecho de estas frutas? Kunam perot ha'elu alay. O dice, estas frutas son prohibidas para mi boca, o, sí, así dice. O sea que usó el lenguaje estos, usó el lenguaje estos, ¿sí? Usó el lenguaje elu, ¿sí? Dice la Mishnah, en este caso está prohibido que tenga provecho de esas frutas y del cambio de esas frutas y de lo que crece de esas frutas. Si una persona lo plantó, esas semillas, también lo que crece está prohibido. Dice la Gemara Mashma que está prohibido nada más del cambio y de lo que sale. Y de lo que crece, y si uno planta de lo que crece de eso, pero de lo que sale de esa fruta, el derivado de esa misma fruta está permitido. Dice la Gemara, vemos aquí que aunque dijo el lenguaje elu, con una pelota elu alay, dijo el lenguaje elu, aún así está permitido que tenga provecho del derivado. Entonces, obligatoriamente nuestra Mishnah que dice que está prohibido que tenga provecho del derivado,
no es por la palabra elu, sino es por la palabra shenitoem, no es por la palabra que dijo esto, sino es por la palabra que no voy a tener provecho. Dice la Gemara, no es una prueba. ¿Por qué? Huadin dafilu bayotzeba en masur, hadifale lashminan de jilufem kikidulem dami. Dice la Gemara, no, en verdad puede ser que en esta Mishnah más adelante, cuando dice que está prohibido el cambio de las frutas, está prohibido cuando plantas las semillas de la fruta, así que eso es otra cosa, y también está prohibido el derivado de esa misma fruta. Solo la Mishnah, la razón que no te dijo la Mishnah esto es porque la Mishnah te quería enseñar que inclusive el cambio, ¿sí? Que es otra fruta completamente, estás cambiando, es otra cosa, no es el derivado de esa misma fruta, sino es otra cosa, aún así está prohibido. O sea, la Mishnah, la razón que no te dijo esto para que te quería enseñar un hidush más grande, que inclusive los cambios que se hicieron con esa fruta van a estar prohibidos. Entonces la Gemara trata de traer una prueba de la segunda parte de esa Mishnah más adelante. Tashema. She'eni ochel ve'she'eni to'em, mutar bejilufehem u begidulehem, hayotze mehem asur. Dice la Gemara, al final de esta Mishnah está escrito una persona que hace una promesa de las frutas, ¿sí? Y dice, no voy a tener provecho de estas, no voy a tener provecho de estas frutas, no voy a tener provecho de las frutas. O dice, no voy a tener provecho de esas frutas y no probaré, dice la palabra shenitoem. Dice la Mishnah, tiene permitido tener provecho en este caso del cambio de las frutas, o sea, lo que se cambió en vez de eso, y de lo que crece de las frutas en caso que se plantaron. Dice la Gemara Mashma, que nada más está permitido el cambio de las frutas y lo que crece de las frutas en caso de que se plantaron, pero los derivados de esa misma fruta está prohibido. Dice la Gemara, ¿y cuál es el caso aquí que la persona dijo she'enitoem? Vemos que el causante para que el derivado esté prohibido es la palabra she'enitoem y no la palabra elu. Dice la Gemara, no. No nací berreisha, yotzemen, no nací navibesefe yotzemen. Dice la Gemara, no. En verdad la razón que la Mishnah no dijo en este caso que también yotzemen, que también el derivado está permitido, en este último caso, en verdad también está permitido el derivado. O sea, la Gemara responde, en verdad puede ser que también en este segundo caso de la Mishnah, aunque dijo shenitoem, está permitido el derivado. Entonces el causante de que el derivado esté prohibido no es shenitoem, sino es elu. Y la razón que la Mishnah no lo mencionó es porque en el primer caso de la Mishnah, como mencionamos antes, no se mencionó shenitoem para decir un hidush más grande, pues ya que en el primer caso no se mencionó yotzemem, ya que en el primer caso de la Mishnah no se mencionó derivados prohibidos, pues también en la segunda parte de la Mishnah no se mencionó que derivados están permitidos. O sea, quisimos tenerlo los dos paralelos. Se la Gemara se queda en duda todavía y trata de traer una prueba de otra Mishnah. Dice la Gemara, Tashema, Amar Rabbi Yehuda Maaseh ve'asar Rabbi Tarfon alay besim shenitbashlo imo. אמרו לו, מתי? בזמן שאמר בשר זה עליי, שהנודר מן הדבר מתערב באחר, ויש בו ונותן טעם, הרי זה אסור. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. ¿De dónde? De nuestra Mishnah. La Mishnah que vimos, mejor dicho, la Mishnah que vimos al principio de la clase. Está escrito que Rabbi Yehuda dijo que hubo una historia, que Rabbi Yehuda dijo que él hizo una promesa que no va a tener provecho de una carne, y Rabbi Tarfon le prohibió tener provecho de la carne y también del huevo. Si ese fue el caso de la Mishnah, que se cocinó junto con la carne. Dice la Gemara, le dijeron, ¿y qué le respondió Jajamim a él? De acuerdo, estoy de acuerdo contigo que también el huevo está prohibido, pero ¿cuál es el caso de que el huevo está prohibido porque absorbió parte del líquido de la carne? Cuando la persona dijo basar ze alay, cuando la persona dijo esta carne está prohibida para mí, cuando dijo ese lenguaje basar ze, efectivamente está prohibido el líquido. Dice la Gemara que efectivamente el causante de que el derivado esté prohibido, o sea, el líquido de la carne, que es el derivado de la carne, esté prohibido, que es cuando la persona dice ze y elu es lo mismo. Dice la Gemara, entonces, ¿cuál era nuestra duda? Si el causante para prohibir el derivado es la palabra ze o elu, o es la palabra shenitoem. Dice la Gemara, aparentemente aquí vemos que es la palabra ze, que es igual, equivalente a elu, y no es la palabra shenitoem. Por lo tanto, la Gemara recibe esta prueba y dice, ve elu lo que me bailin de dafkau, que me bailin, dice la Gemara, be shenitoem, dafka o lav dafka. Dice la Gemara, tienes razón. Efectivamente, no hay duda de que cuando la persona viene y dice el lenguaje, viene y especifica, no va a tener provecho de esto, de elu, ze, dice la palabra elu o ze, efectivamente está prohibido el pedazo de carne o el pedazo del producto, el producto y los derivados, no hay duda. Mi duda es si también cuando la persona dice solamente shenitoem, aumenta después que no probaré, si también eso puede causar que el derivado esté prohibido o no. Esta era mi duda. La Gemara trata de solucionar si el shenitoem causa. O sea, la Gemara acaba de solucionar que efectivamente vemos de que la palabra elu o ze sí es un causante para prohibir el derivado. La pregunta es si shenitoem también es un causante. Dice la Gemara Tashema, dag dagim shenitoem asur bahem ben golim ben ktarim ben haim ben mushalim umutar betarit terufa ubetzir. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. Nosotros vimos en la Mishnah, en la clase anterior, en página 51, si en la clase anterior vimos una persona que hace una promesa y dice, no voy a tener provecho de dag dagim, pescados, singular y plural, y no probaré de ellos, ¿sí? No voy a tener provecho de pescados, ¿sí? Y no probaré de ellos, dice la palabra shenitoem. Dice la Mishnah, en este caso no puede tener provecho de los pescados, ya sea grandes o chiquitos, vivos o
crudos o cocidos, pero sí puede tener provecho de lo que son pescados cortados. No puede tener provecho de pescados enteros, grandes, chicos, cocidos, crudos, lo que sea, pero sí puede tener provecho de una mezcla de pescados cortados o de tzir, que es la grasa del pescado junto con las entrañas, o del shuman, que es lo que es solo la grasa. Dice la Gemara, vemos que aunque la persona dijo la palabra she'enitoem, aumentó al final su promesa que no probaré, aún así no prohíbe que el derivado, no prohíbe la grasa, no prohíbe las entrañas, solo prohíbe el pescado en sí. Entonces, ¿cuál es tu duda? Si she'enitoem causa que el derivado esté prohibido, no, aparentemente vemos que no causa, porque aquí está que en la Mishnah prohibimos nada más el pescado entero y la carne del pescado y no los derivados, ni la grasa, ni el aceite que sale del pescado. Dice la Gemara, amarraba, no, de ahí no hay prueba. ¿Por qué? Ukvar yatzamehem. Dice la Gemara que ahí no hay prueba porque puede ser que el caso de la Mishnah que permite tener provecho del tzir, que es de la grasa que sale, es únicamente en un caso que salió la grasa del pescado previo a la promesa que hizo. O sea, dice la Gemara, puede ser que en verdad cuando la persona dice she'enitoem, sí prohíbe la grasa que sale, sí prohíbe el derivado. Porque en la Mishnah está escrito que cuando la persona dice she'enitoem sobre el pescado, nada más se prohíbe el pescado y no la grasa. Dice la Gemara, ¿sabes por qué? Porque la grasa que no se prohíbe es una grasa de que salió antes de la promesa. Pero si hubiese sido una grasa que salió después de la promesa, puede ser que en ese caso efectivamente va a estar prohibido. ¿Por qué? Porque she'enitoem sí puede ser de que incluye también prohibir los derivados. Entonces la Gemara básicamente se quedó en duda respecto a el lenguaje de she'enitoem, si incluye, cuando la persona dice she'enitoem, si incluye también la prohibición del producto junto a los derivados o solamente del producto sin el derivado. Pero no hay duda que cuando la persona especifica no va a tener provecho de elu, de ze, dice de este, especifica este, y dice la palabra elu o ze, que ambos son básicamente, son sinónimos. En este caso sí no hay duda de que está prohibido el producto y también sus derivados. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.